En Radio Castelldefels comienza Transforma tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa de Transforma tu vida. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con Pau. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, encantado. Tenemos aquí a Pau Cardona, experto en PNL, formador y coach. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la hipnosis. Cuéntanos, Pau, ¿qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis es un sistema de inducir al trance y la manera de volverlo operativo, es decir, hacer algo con este estado de trance, ¿no? Y eso nos lleva a qué es el estado de trance. Evidentemente. Que es lo que os preguntaréis. Al final, un estado de trance, y quizá cuando leáis la definición os suene un poco, es un estado en el que el foco de atención de la persona está más en su realidad interna que en su realidad externa. ¿En su mundo imaginario o no? Bueno, también hablamos de realidad interna, es decir, si yo tengo un contenido mental, ese contenido mental es real en ese entorno, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando yo hablo de matemáticas, cuando hablo de lenguaje, cuando hablo de mis emociones, esas emociones son reales porque es un contenido mental. Podríamos decir que hay contenido imaginario en el sentido de que no refleja una situación que haya existido nunca. Es decir, yo con mi mente puedo crear cosas nuevas o puedo trabajar con contenido de cosas que haya experimentado. Pero en el fondo, cuando nosotros trabajamos con cosas recordadas, que sería ese caso, esas cosas siguen sin pasar en el mundo exterior, con lo cual siguen en el mismo entorno. Vale, entonces podríamos decir que el mundo externo es aquello de nuestra mente que nosotros proyectamos fuera y que toma una forma física del mundo físico, y el estado interno es todo aquello que se queda dentro de nosotros, ya sea recordado, imaginario, o simplemente un pensamiento del momento que no se manifiesta. Sí, de hecho, nosotros en PNL cogemos la gran frase de Alfred Korzybski, que dice que el mapa no es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y esa frase lo que quiere decir es que nosotros nunca trabajamos con la realidad de los objetos externos o de las situaciones externas o del contenido externo, sino con una representación que hace nuestra mente. Nuestra mente es un órgano representativo, es decir, trabaja con conceptos. E incluso cuando tú estás hablando de una mesa o estás hablando de un bolígrafo, no está tu mente trabajando con la realidad de la mesa con el bolígrafo, sino con la representación de esos objetos que son externos, y que eso sí que es la realidad externa, sino con una representación interna de ellos. Por eso nunca podemos conocer el total de la realidad. Digamos que hay varios filtros, desde nuestros sentidos, que tienen límites, hasta la manera como nuestra mente opera, que trabaja de una forma figurativa. Entonces, los estados de trance sería el mundo interno. Digamos que el estado de trance es un estado en el que ese mundo interno toma más presencia que el estado en el que nosotros trabajamos un poco con los dos a la vez. Y de hecho esto pasa muchas veces al día. Para que te hagas una pequeña idea, al final no es tan místico este estado de trance, sino que cuando tú ves fenómenos como, por ejemplo, cuando vas de tu casa al trabajo y haces el mismo recorrido todos los días y resulta que llegas a casa y no recuerdas exactamente el camino que has cogido, pero tu mente y tu cuerpo han hecho el camino por sí mismos, es porque estabas en un estado interno, pues pensando en tus cosas, porque esa parte exterior ya está mecanizada porque te la conoces mucho. Cuando tú te subes al ascensor y te pones a mirar al techo, en lugar de estar haciendo otra cosa, tú no estás ahí, ¿no? Es esa sensación en el que el mundo exterior se apaga un poco y presta más... tienes más presencia en tu estado interno, ¿no? Eso también sucede cuando ves una buena película o cuando lees un buen libro, que cierras el libro y necesitas un par de segundos pues para volver a la habitación en la que estabas, ¿no? Y dices, ostras, estaba aquí, en esta habitación, ¿no? Esos son demostraciones de estados de trance. Cuando tú estás en un semáforo en rojo y empiezas a pensar en tus cosas, estás en un pequeño estado de trance, y de hecho es muy importante porque la gracia de estos estados de trance es que prevalece el sistema de trabajo de la mente inconsciente, que es más abstracto, es más metafórico, pero además tiene una mayor sugestión, tiene una mayor aceptación
de muchos de los mensajes que hacemos, ¿no? Incluso llegando a programarnos para tener ciertas respuestas. Entonces, cuando tú estás en ese semáforo, estás en ese ascensor o estás viendo según qué películas y estás pensando en lo mal que te puede ir el día porque tienes una reunión que no te gusta, tienes varias cosas que no te gustan, en cierta manera te estás haciendo una pequeña autohipnosis que luego hace que esa sugestión se convierta en realidad. Claro, es aquello de que atraes lo que piensas, ¿no? Atraes lo que piensas, exacto. Y aún más en esos pequeños estados. Y supongo que hay personas que están más en estados de trance que otras, porque yo te diría que estoy en mogollón. Sí, de hecho, esto también tiene mucho que ver con el ser introvertido o extrovertido. Si te fijas, intro-extro ya te está diciendo que estás más dentro que fuera, ¿no? Personas que tienen trabajos y que ya lo han buscado así o que tienen preferencia, ¿no? Pues el tema de lectura, más que las cuestiones manuales, etcétera, etcétera, pues pueden estar ahí. También es verdad que hay mucha gente que le gusta mucho el trabajo manual porque le permite automatizar y entrar en un estado parecido al de meditación. De hecho, este estado de trance es la versión occidental de los estados meditativos. O sea, el proceso es exactamente el mismo. La diferencia es pues la cultura que ha ido trabajando con ello y la utilización que se le ha dado. En muchos ejercicios meditativos pues se te pide que no tengas, que elimines contenido o que generes ese vacío, ese espacio para que la mente pueda trabajar por sí misma, pero hay muchos otros en los que pues se te pide que reflexiones sobre una historia, sobre un momento de la vida de una persona famosa, etcétera, etcétera, y eso es exactamente lo mismo que hacemos en hipnosis ericksoniana con las metáforas, con lo cual el proceso es muy, muy parecido. Y el estado de trance es exactamente el mismo. De hecho, en los estudios que tenemos de ondas cerebrales se producen los mismos estados. Exacto, y además son los mismos que se producen durante el sueño profundo. Es decir, el estado de sueño, etcétera, etcétera, también genera estos procesos. Entonces, podríamos decir que dentro de los estados de trance hay niveles, tal vez. Hay niveles de profundidad en ese estado de trance, efectivamente. De hecho, uno de los primeros estudios que se realizaron cuando empezó a occidentalizarse la práctica de la meditación fue cómo monjes budistas que llevaban años y años practicando esa meditación podían llegar a estados de trance muy profundo de una forma muy rápida, equiparándolo al sueño REM. ¿Y desde qué frecuencia de las ondas cerebrales estaríamos hablando de estado de trance? ¿Posiblemente desde alfa para abajo o antes? Digamos que nosotros empezamos... hay varios estados. Y estos estados, digamos que siempre son un mix entre el estado de conciencia y el estado de inconsciencia. Nosotros, cuando estamos en un estado de activación alta, cuando estamos haciendo cosas físicas, cuando estamos, pues no sé, haciendo ejercicio o preparándonos la maleta, moviéndonos de un sitio para el otro de forma rápida, estamos en unas ondas que se llaman beta, ¿vale? Y estos son entre 14 y 30 hercios cuando se miden, ¿no? Eso quiere decir un nivel de activación alto. De hecho, este nivel de activación se dice que es cuando estás ocupado, pero no es un buen nivel para otras acciones, por ejemplo, para estudiar. Cuando estás demasiado sobreexcitado, tampoco te sirve para estar aprendiendo cosas o para estar sentado en una silla leyendo o haciendo tus organigramas o haciendo tus gráficas para poder aprender de forma mejor. Necesitas un estado de mayor tranquilidad, ¿no? Ese es el siguiente estado, que es el estado alfa. Ese estado alfa es de 8 a 13. Entonces, en ese pequeño estado es en el que empezamos a bajar un poco, pero seguimos muy pendientes de la información. Podemos recibir información desde fuera, porque no estamos tan pendientes en las acciones. Es más fácil que las grabemos porque estamos relajados y esa información entra de una forma más fácil. El siguiente estado es un estado de pequeño letargo, que sería el Z, que es en el que podemos trabajar en hipnosis. El estado Z estamos entre 4 y 7 hercios, ¿no? Pero al final lo que quiere decir es que estamos en un estado, es parecido al duerme vela. Ese estado en el que te estás medio durmiendo, que a lo mejor te das cuenta que se te mueve un brazo o dices alguna frase tonta o empiezas a decir cosas, ¿no? Que se te cae la cabeza. Estás estás muy, muy poquito activo y de hecho, pues los músculos también empiezan a destensarse. El movimiento este espasmódico del brazo, que a veces pues le pegas una bofetada a la persona con la que estás durmiendo sin querer, porque se te mueve el brazo, es porque el músculo se está empezando a relajar. Hay un pequeño espasmo porque ese músculo que ha estado tenso durante todo el día, pues lo suelta, ¿no? Lo mismo pasa con la voz o con ese pequeño ronquidito que puedes hacer antes de dormirte, que luego no lo haces, ¿no? Entonces, ese estado, en verdad, es un estado en el que sí que tienes una cierta, muy pequeña conciencia del mundo exterior,
pero en verdad estás mucho más dentro que fuera, ¿no? Es aquello que sabes que estás estirado, que tienes la almohada allí, pero poco más sabes. ¿Sí? De hecho, no sé si viene dado por la práctica, pero yo he empezado a experimentar cosas como que empiezas a soñar antes de dormirte del todo, sino que empiezas a tener ya pues el contenido de sueño antes de eso. Y entiendo que también tiene que ver con la práctica. Nosotros cuando hacemos la formación para hipnoterapia, para hipnosis, porque no solo lo dedicamos a terapia, una de las cosas que hacemos es enseñar a las personas a trabajar ese paso de dentro a fuera, de forma voluntaria y de forma aposta, ¿no? Y esto es un entrenamiento que hace que después sea mucho más fácil poder llegar a ese estado. Y después hay el estado delta, que es el de sueño profundo, ¿no? Y este sería entre 0,1 y 4 hercios. ¿Qué pasa con el delta? El delta es un sueño tan profundo que a nivel de hipnosis no nos es útil, porque están en un estado tan interno que ni siquiera te oyen. Con lo cual, esa metáfora, ese trabajo que tú estás haciendo, no queda grabado. Pero esto es cíclico. Digamos que es tan profundo que no llega a entrar, ¿no? Digamos. Entonces, esto es un estado cíclico, de hecho. Cuando la persona está en un estado de hipnosis, una hipnosis puede durar entre 20 y 40 minutos, van haciendo procesos, van haciendo ciclos dentro de este estado delta y zeta. Eso quiere decir que durante mucho tiempo vas a tener un estado en el que sí pueden estarte oyendo y pueden hacer esos cambios, porque es un estado mucho más moldeable, porque no tenemos los bloqueos, los miedos o los condicionamientos que podemos tener en el estado de conciencia, pero cuando están en el estado de delta, ese trabajo se pierde. Es por eso que a veces repetimos el trabajo en diferentes estados para poder ver diferentes momentos de la hipnosis, para que eso aseguremos que llegue siempre a la persona de una manera o de otra. Yo he oído algunas teorías que dicen que incluso en estado delta nosotros somos conscientes de lo que pasa fuera de nosotros. Seguramente queda un estado de conciencia muy fisiológico, un estado muy de conciencia de táctil, de temperatura, etcétera, etcétera. También se dice que puedes aprender más si te pones en los audios estos, ¿no? Donde hubo una época, los 80, que estaban estas cintas de audio que te enseñaban a hablar inglés mientras estabas durmiendo. Sí. Pero claro, ¿qué pasaba? Eso funcionaba en el estado de zeta, pero cuando llegaban a delta, no. Vale. Entonces había un estado en el que sí que podía utilizarse eso, pero después te perdías. O sea, las 3 primeras lecciones las tenías, las siguientes ya no te servían de mucho. Vale. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. Y cuéntanos un poco, ¿para qué sirve todo esto de la hipnosis, los estados de trance? ¿Realmente cuál es el fin de todo ello? Pues de entrada la hipnosis es una creación humana, por lo tanto sí que tiene un fin, porque los humanos creamos cosas para darles una utilidad, pero tenemos que tener en cuenta que el estado de trance es un estado natural, es un proceso natural del cuerpo, de la mente, que sirve para pues esa energía, esa atención que nosotros prestamos al mundo exterior cuando operamos con él, poder rebajarlo en los momentos de descanso y empezar a generar procesos de homeostasis, de descanso, que el cuerpo necesita y la mente necesita. Por tanto, su función natural, fisiológica, es el del descanso. Es el de bajar el sistema simpático, empezar a activar el parasimpático, que es el que no se activa cuando estamos estresados. Explícanos cuál es cuál, para la gente que no lo conozca, porque sí, eso de simpático suena... Suena bien, pero no. El sistema simpático es el sistema que sobreactiva el cuerpo cuando te ves en peligro o cuando pues tienes una carga de trabajo que en el fondo la codificas como un peligro, ¿no? Entonces, este es el mecanismo fisiológico del estrés. Esta sobreactivación del cuerpo en el que pues el ritmo cardíaco va a toda pastilla, hiperventilas porque tu respiración es corta, muy rápida, y al final estás en un estado de activación continuo, es un sistema que está pensado cuando se desarrolló evolutivamente para situaciones de la selva, digamos, prácticamente, pues era la época en la que te salía un jaguar, y si el jaguar se te comía o no, fuera como fuera, duraba 5 minutos la cosa. Es decir, después ya no estaba pensado para el largo plazo. El problema que tenemos hoy en día es que estos peligros
que nosotros codificamos como tales, que no son peligros físicos, casi nunca. De supervivencia, digamos. Exacto. ¿no? El problema de esto es que hemos pasado problemas de la vida cotidiana que son a largo plazo, como por ejemplo, pues yo qué sé, pues que fin de mes me empieza el primer fin de semana del mes, ¿no? La hipoteca, el proyecto que tengo a 3 años con mi trabajo, todas estas cosas que son mucho más continuas y que hacen que nos sintamos en un cierto peligro, aunque el peligro no sea físico realmente, hacen que se active este estado, este sistema nervioso parasimpático, ese estado de sobreactivación, pero sobre todo que esté activado durante demasiado tiempo. Y eso significa un desgaste para el cual el cuerpo no está preparado. Y es por eso que la gente que tiene estrés pues tiene úlceras, tiene problemas digestivos, porque son procesos secundarios, que se entienden como secundarios, que el cuerpo los para a la espera de un momento de descanso para poder reactivarlos. El problema es que en nuestra sociedad hoy en día estos problemas van a tan largo plazo que ese momento de descanso no llega nunca. Así que el estado de trance nos sirve para eso, para volver a reactivar el sistema contrario al simpático, que es el parasimpático, que es el que activa esos procesos digestivos, ese proceso de homeostasis, ese proceso de respiración tranquila, de relajación del sistema nervioso, que permite, pues digamos que los procesos de mantenimiento, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, tanto la hipnosis como la meditación nos ayudan a provocar ese estado. Y eso es una de las primeras funciones que tenemos. El siguiente subproducto de esto, y es el más conocido en hipnosis, es poder generar más cambios y cambios profundos en el contenido mental de la persona. O sea, cambios dirigidos, ¿no? Exacto. A través de estar en un estado, vamos a decir, de menos... De relajación. Sí, de menos activación, ¿no? Exacto. Al final, ¿qué sucede? Cuando la persona está en este estado, la mente consciente, que es la que tiene las preocupaciones, es la que tiene los bloqueos, es la que tiene los miedos. La mente inconsciente tiene otros tipos de miedos, ¿no? Digamos que, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a comprar un coche y estás negociando, la mente consciente se preocupa de perder un dinero u otro. La mente inconsciente se preocupa de no ser capaz de comunicar bien. En el valor de detrás, ¿no? En tu habilidad, en tu ser. Lo otro se preocupa de la parte material, podríamos decirlo así. Yo lo ligo mucho al hemisferio derecho, al hemisferio izquierdo, ¿no? La mente inconsciente es súper creativa. Bueno, y al final lo que sucede es que cuando nosotros tenemos una mayor activación de esa mente inconsciente, de esa parte no tan consciente, estamos hablando más de conceptos abstractos, de conceptos profundos de la personalidad de la persona y no tenemos esos bloqueos, por lo tanto es más fácil poder hacer cambios. Y si te fijas, cuando hablamos de esos procesos de aprendizajes con las cintas de inglés, con todo ese tipo de cosas, lo que están aprovechando es que la mente está muy concentrada en su proceso interno y puede generar mayores cambios, es más plástica en ese momento. Claro, entonces, por lo que me dices, hay una teoría también, yo había escuchado, que realmente la mente consciente simplemente es la consciencia del estado presente y en cambio la mente inconsciente es como esa suma de lo que nosotros llevamos un poco a nivel generacional, más todo lo que nosotros hemos integrado de nuestra vida, ¿no? Y que al final cuando nosotros tenemos miedo o tenemos algún bloqueo, esto nos viene de nuestra mente inconsciente. Sí, lo que pasa es que aquí hay un debate que aún no se ha aclarado lo suficiente, aún no conocemos lo suficiente, ¿no? Acerca de, pues, eso que estabas diciendo, ¿no? De recibir miedos a nivel genético o a nivel de la historia de tu árbol genealógico, ¿no? O recibir contenido a través de eso. Sí que hay ciertos estudios que parece que indican que hay cambios genéticos en el plazo de una generación. Es decir, en momentos muy extremos, personas que han estado viviendo situaciones de guerra, creo que esto se ha estudiado específicamente con el tema de los Balcanes, gente que ha estado viviendo situaciones muy, 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 muy extremas y muy traumáticas, parece ser que de alguna manera ese comportamiento de miedo y de aversión a según qué situaciones se ha podido codificar en el ADN y en el plazo de una generación ha podido cambiar a eso. Y eso podría indicar una cierta memoria. Al final el ADN es la memoria generacional, ¿no? Y hasta ahora pues entendemos que esto lleva a la parte física, ¿no? Tiene unas características físicas
y lleva unas pequeñas partes de conocimiento, es decir, sí que se transmite cierta información. Los bebés saben sonreír, los bebés saben moverse. Hay animales que nacen sabiendo caminar, pero se está viendo que también hay cierta codificación emocional, ¿no? ¿Qué pasa con eso? No sabemos hasta qué nivel esa profundidad es así, o simplemente puede existir otro mecanismo. Es decir, cuando nosotros decimos que la mente inconsciente es muy metafórica, esa situación que la persona puede creer haber vivido a través de sus antepasados simplemente puede ser una emoción de su periodo vital que se expresa en una historia diferente. Porque como decimos, la mente inconsciente es muy metafórica. Y de hecho, pues cuando tú lees un libro de una historia que no has vivido, recibes esa emoción. Cuando tú ves una película de una historia que no has vivido, recibes esos valores, esa emoción, y coges esa otra historia, ¿no? De hecho, pues los cuentos infantiles, los mitos de cada sociedad son una manera de transmitir valores y creencias de forma inconsciente. Sí, eso sí que, sobre todo antes, ¿no? Que no había tanta libertad de expresión como ahora. La mayoría de los, ¿no? de los valores y de las historias se explicaban a través de metáforas, ¿no? Bueno, era un mecanismo de transmisión de Claro. valores, todo el tema de la Los Caperucita cuentos, Roja, todo este eso. tipo de cosas. Sí, de hecho, hace poco, pues creo que hace menos de un año, hubo un debate fuerte acerca de los cuentos clásicos, pues como estaban transmitiendo valores a nivel, pues, de género. Pero es que aparte del valor de género, de si el protagonista es un hombre o una mujer, hay muchos otros valores detrás de eso que se ven en cada decisión de la persona. Y muchas veces, aparte de esta cuestión de género, vemos valores muy arcaicos en los cuentos clásicos que también no estaría mal que se modernizaran. Que creo que ya lo están empezando a hacer. Eso espero. Muy bien. Y cuéntanos, este origen de todo esto de la hipnosis, ¿dónde empezó? ¿Con quién empezó? Bueno, pues como te digo, el trance es un fenómeno natural. Por tanto, el trance existe desde que el ser humano existe. Y hay indicios de que en Egipto, en los templos del sueño, se utilizaba cierta estructura de relajación y cierta guía de ese sueño con fines terapéuticos. Ahí esto está comprobado y se sabe que en determinadas tribus que aún hoy tienen el sistema de vida tribal, etcétera, etcétera, pero que seguramente en todas las tribus de todo el mundo se utilizaron estados de conciencia alterados, incluso con elementos químicos, drogas, etcétera, etcétera, para llegar a esos estados alterados. Los estados de iluminación de muchos de los santos que se dicen, ¿no? del panteón cristiano, de los mitos, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con estados hipnóticos. De hecho, cuando una persona reza en todas las religiones del mundo, sigue patrones de repetición, de relajación, de entrar en ese salir del mundo externo al mundo interno, ¿no? Es un proceso muy similar. Con lo cual, todo este proceso existe desde antes que nosotros tengamos la palabra trance o desde antes de que tengamos la palabra hipnosis, ¿no? El primer precursor de la hipnosis que se conoce y que se utilizó de una manera en la que haya un registro es Mesmer, en Francia, hace unos 2 siglos, ¿no? Y de ahí viene el mesmerismo, y de hecho los ingleses aún mantienen el verbo to mesmerize, que es como ensimismar, ¿no? Es cuando tú ves algo que te encanta y te quedas embobado mirándolo. Y eso es ese quedarse mesmerizado. Mesmer no sabía muy bien el proceso con el que estaba trabajando, sabía inducir ese estado de relax y poder generar cambio en las personas, pero lo atribuía a un proceso de magnetismo. Claro, piensa que estábamos en una época en la que no había ni escáner, Claro. ni ningún estudio aún de la conducta en laboratorio, porque todo lo que vino después de psicología, etcétera, etcétera, en laboratorio vino pues como un siglo después. Claro. Entonces las explicaciones que teníamos eran un poco... De hecho, hoy en día tampoco tenemos... Tantas, ¿no? No, sí, siempre, bueno, al final los científicos lo saben, uno de los principios de la ciencia es que siempre tenemos la mejor explicación posible con los medios a disposición. Eso quiere decir que nunca lo sabemos todo y que lo que
supuestamente sabemos a ciencia cierta, siempre puede estar en tela de juicio a partir de un descubrimiento nuevo que nos lo cambie todo. Entonces, Mesmer en ese momento, la mejor explicación que tuvo, y tengamos en cuenta que venían directamente del tema de la frenología, de medir las cabezas y de cosas de estas, fue el magnetismo animal. Él lo llamaba, de hecho, pues el concepto magnetismo animal, carisma, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con el trabajo que hacía Mesmer. La capacidad de atraer a los demás y convencerles de cosas. Fuerte. Sí. Claro, antropológicamente nos hemos quedado con algunos conceptos y los hemos hecho, los hemos aplicado a nuestra sociedad, ¿no? El concepto de carisma, el concepto de tal, es un concepto de liderazgo que viene también de la capacidad de comunicar y de convencer a personas a través del lenguaje. Y empezó con el mundo animal todo esto. Bueno, digamos, no, Mesmer lo llamaba magnetismo animal, considerándonos a nosotros parte del mundo animal. Y ese magnetismo, en cierta manera, lo observó en procesos naturales de liderazgo también, ¿no? De convencimiento, etcétera, etcétera. Claro, los animales también tienen alfas, betas, etcétera, etcétera, ¿no? Después de esto llegó Charcot, también en Francia, y empezó a profesionalizarlo y a aplicarlo a las instituciones psiquiátricas de la época. Y estamos hablando de unas instituciones psiquiátricas que eran más prisiones que entorno, ¿no? A partir de ahí, pues llegó Freud, Jung. Freud también utilizó el psicoanálisis y utilizó la parte de hipnosis para poder sacar esas pulsiones internas. Lo que pasa es que la versión de la hipnosis de Freud está muy filtrada por su visión del inconsciente. Para Freud el inconsciente era lo que producía todas las pulsiones negativas del individuo. Pues la pulsión de el sexo mal visto, ¿no? Como una cosa animal, la violencia, el eros y el tánatos, ¿sí? Y en cambio su discípulo Jung tenía una visión mucho más romántica del inconsciente, mucho más creativa. De hecho, Jung trabajó mucho con la pulsión creativa del inconsciente y el arte. Y eso, Jung tiene unos estudios muy, muy impactantes acerca de pintores como Klimt, Munch de la época, toda aquella parte de Viena donde estaba pues partes de impresionismo, etcétera, etcétera, y cómo él lo liga con pues un poco lo que hemos dicho de los cuentos, etcétera, etcétera, con los mitos de cada sociedad, ¿no? Y él habla incluso de inconsciente colectivo. Y esos son pues los mitos, los miedos que tenemos. Esto es lo que miran los políticos hoy en día cuando miran el CIS y le dicen ¿cuál es la preocupación principal de los españoles hoy? Pues hoy es el paro. Pues hoy el paro es el monstruo, ¿no? Y esa pulsión inconsciente acerca de el miedo. ¿Sí? Y volvemos a hacer eso. De forma consciente o de forma inconsciente seguimos trabajando con estos principios. Y bueno, en ese estado de cosas, durante todo este tiempo pasaron mucha gente por entre medio, hubieron muchas versiones de todo esto. Nadie tiene muy claro el proceso fisiológico aún en el que estamos en esto. Sabemos lo del parasimpático, sabemos lo del simpático, sabemos el tema de que las emociones también son parte de nuestro entorno químico interno, con lo cual toda esta parte de la conciencia alterada de los chamanes que nos puede escandalizar mucho es parte del mismo proceso por el cual nosotros utilizamos nuestro cerebro, genera neurotransmisores que al final son drogas naturales, o el mismo proceso por el cual pues los psiquiatras nos recetan pastillas para calmarnos o para dormir mejor. Y una persona muy importante que apareció en este proceso fue Erickson en Estados Unidos. Y de aquí viene que una de las escuelas de hipnosis más importantes que tengamos hoy en día es la ericksoniana, incluido el Instituto Erickson, y muchas de las técnicas de cambio que utilizamos en PNL vienen de haber sido diseñadas a través de extraer las bases de ese concepto de hipnosis, ¿no? De ese lenguaje hipnótico y además de ese cambio hipnótico a través de Milton Erickson, que es realmente una persona que es muy importante para nosotros y que devolvió un poco al mundo terapéutico, al mundo clínico, la hipnosis como un método válido, más allá de lo que podía haber sido en aquella época en Estados Unidos la hipnosis, que era prácticamente un espectáculo de circo. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino.
Exactamente. Cuéntanos un poco sobre la vida de Milton. Pues Erickson es una persona, es muy, muy especial, porque Erickson es una persona que se crió en el entorno rural de Estados Unidos, que ni se le ocurrió llegar a ser médico. Él quería ser granjero, pero tuvo la polio. De hecho, además tuvo dislexia y problemas de aprendizaje de cuando era pequeño, pero sobre creo que los 10, 11 años, Milton tuvo la polio, lo cual le dejó paralizado en la cama y tuvo un caso muy severo. De hecho, cuenta la historia. Aquí volvemos con el tema de las metáforas, ¿no? Hay muchas historias de Milton que no sabemos bien si son parte de la metáfora, parte de la leyenda, pero que al final, como el mismo principio de la metáfora, nos enseñan cosas. En la leyenda dice pues que Milton, desde su cama en el segundo piso de la granja de sus padres, oyó como el médico le decía a sus padres que no iba a llegar a ver otro día. Y Milton dijo, no, yo por lo menos quiero ver otra puesta de sol. Y no podía hacer otra cosa, que no podía moverse, no podía ni hablar de la parálisis que tenía, ¿no? Entonces Milton empezó a concentrarse mucho en querer curarse, en ese estado que ya la propia inmovilidad le llevaba a tener una necesidad de estar en el mundo interior muy fuertemente, ¿no? Y evidentemente vio otro día, sobrevivió a esos primeros meses de polio, lo cual nadie esperaba que sucediera, pero igualmente quedó con una parálisis muy severa. Entonces, pues Milton se dio cuenta de que no podría ser granjero, porque evidentemente con esa parálisis físicamente era imposible para él. Y bueno, mucho después decidió estudiar medicina, pero lo que sí que hizo fue lo único que puede hacer una persona paralizada en el campo, es observar a través de su ventana y observar todo lo que sucedía en su casa, observar cómo sus hermanos trabajaban en el campo, comunicaban sin no poder oírles mientras estaban en el campo. Milton empezó a escuchar los pasos en la casa y saber pues si el que estaba en la cocina debajo de él era un hermano o era otro. Y de hecho, otra de las leyendas es que Milton volvió a aprender a caminar observando cómo su hermana pequeña aprendía a caminar por primera vez. Por lo tanto, Milton desarrolló una gran capacidad de observación y una gran capacidad de imitar comportamientos, incluso dentro de su parálisis, pues a veces con otras partes de su cuerpo que podía mover, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tenía un brazo muy paralizado, pero el otro lo podía mover. Las piernas tampoco respondían muy bien, con lo cual tenía que ir con bastón siempre. Y además tampoco podía mover muy bien la mandíbula, lo cual le llevaba a tener un tono de voz muy pequeño, muy suave, lo cual es perfecto para la hipnosis. Bueno, pues a partir de ahí empezó a estudiar medicina y acabó en algunos centros psiquiátricos. Y Milton desarrolló uno de los principios, gracias a esa gran capacidad de observación, gracias a esa capacidad de haber entendido que puedes aprender cosas de todo el mundo. Milton nos dio el aprendizaje de valor ético, más allá de la hipnosis, más allá de todo, que ha pues sobrevivido más y que para mí es más importante, ¿no? El respeto hacia el paciente cliente. Es decir, esta persona pues puede tener una enfermedad mental, puede tener un problema, puede tener X, pero dentro de su ser único es igual de valioso que todos los demás precisamente porque es único. Y de hecho todos somos únicos porque tenemos un set de valores, tenemos una experiencia única, tenemos tal y como único, somos preciosos, igual que una joya, ¿no? Si solo hay una es mucho más valiosa. Entonces, Milton, una de las cosas que hizo fue empezar a tratar con ese respeto a esos pacientes psiquiátricos y bajarse del pedestal que tenían los médicos y sentarse al lado de los pacientes y hablarles de tú a tú y empezar a intentar comprender qué mecanismos lógicos o ilógicos le llevaban a tener fantasías, a tener aprendizajes que no estaban bien adaptados para poder trabajar con ellos. O sea, empatizar. Que ahora diríamos que es empatizar. Empatizar y tener respeto por esa posición. Y de hecho, eso le lleva, aunque solo sea en esa parte, aunque luego pues tú puedas decir que no creas en la hipnosis o que no creas en tal, le lleva a una consecuencia muy lógica que aún a día de hoy muchas de las personas que trabajan con personas, y en eso estoy hablando no solo de médicos, estoy hablando de profesores, estoy hablando de políticos, estoy hablando de vendedores, no llegan a tener. Y es la capacidad de respetar el punto de vista del otro hasta el punto que el otro lo perciba
¿Y qué sucede entonces? Pues que esa persona trabaja contigo. Ni para ti, ni por ti, ni contra ti. Estáis Colaborando trabajando contigo, juntos, ¿no? exacto, creando un lenguaje común, que de aquí viene la parte del lenguaje hipnótico que genera Milton, hablando de forma abstracta. Claro, De forma porque son magistralmente conceptos, abstracta. ¿no? Que luego se pueden abstraer y cada uno entiende su forma, ¿no? Y Exacto. aún así se ponen de acuerdo. Y acaban, de hecho, por eso mismo pueden llegar a un acuerdo porque construyen un significado entre los dos. De hecho, Milton, pues te podía empezar una hipnosis diciendo, yo sé que tú tienes un problema. Sin hablar con la persona. Tiene un problema. Sí, si nos ponemos a buscar, todos encontramos uno, ¿no? Claro. Pero también sé que tienes todos los recursos, y si te pones a buscar, encontrarás todos los recursos. Si tú puedes estar pensando en uno, Milton puede estar pensando en otro, etcétera, etcétera. Pero tú sabes, empiezas a buscar en tu mente esos recursos, y también sé que tu mente inconsciente es capaz de hacerlos operativos. Y esa manera de hacerlos operativos es tuya propia y aparecerá si dejas que tu mente inconsciente trabaje. Y esto es lo que digo siempre, ¿no? Te lo digo todo y no te digo nada. Pero en el fondo lo que ha hecho es empezar a generar unos procesos de búsqueda interna en esa persona, de soluciones, de operativización, que va a llevar a la persona a generar una respuesta propia y única. Y sobre todo no es la respuesta que Milton como médico le podía haber dado, sino es la respuesta específica de esa persona. Y esa respuesta ha sido generada en el mismo entorno en el que se ha generado el problema. Por lo tanto, es muy específica, es muy especial, es esa llave única para esa cosa, ¿no? De hecho, ahora están empezando con los medicamentos epigenéticos, en los que estudian tu ADN para poder hacerte un medicamento específico para ti. Pues Milton hacía eso con la mente ya en 1915, lo cual es maravilloso. Milton, evidentemente, como todos los médicos, tuvo mayores éxitos, no lo consiguió todo, consiguió muchas cosas, pero sí que tenía una cosa, y es que todos sus pacientes tenían un mayor grado de seguimiento de la terapia. Por ese propio respeto, ese propio apego, ese propio sentir, ese proceso como propio. Eso es muy importante. ¿Y dirías que él fue considerado el padre de la hipnosis? No, pero él fue el que modernizó todo ese proceso de que Charcot, que Freud, etcétera, etcétera, que había quedado relegado un poco como un espectáculo de feria, que de hecho en Estados Unidos en aquella época el Colegio de Médicos había descartado y que de hecho intentaron quitarle el título a Milton por empezar a trabajar con hipnosis. Él consiguió devolverlo a la palestra y volver esa parte clínica validada, y de hecho el Colegio de Médicos, volvió a aceptar la hipnosis a través del trabajo de Milton Erickson, ¿no? La modernizó y la creó, y de hecho la hipnosis ericksoniana es un tipo de hipnosis muy especial porque trabaja solo con trance ligero. O sea, que digamos que hay otros tipos de hipnosis aparte de la Hay ericksoniana. muchos tipos de hipnosis porque al final es una manera de trabajar con ese proceso natural del trance. Entonces, cualquier perspectiva que pueda tener cualquier escuela va a generar el mismo proceso dentro de su manera de verlo, ¿no? Estamos hablando de procesos pues, psicológicos, y al final el nombre que le pongas a la cosa la transforma mucho. Y Milton trabaja con un trance ligero. Cuando os estábamos diciendo pues, que tenéis el estado Z y el estado delta, Milton trabaja principalmente en Z, sabiendo que en algunos momentos pasarán a delta y que entonces tiene que repetir eso, ¿no? Milton trabaja mucho con este proceso metafórico que hemos dicho de la mente inconsciente. Por lo tanto, Milton también sabe que la mente inconsciente tiene sus propias resistencias y que si le dan una orden directa se revela. Esto es muy importante porque mucha gente considera que en la hipnosis hay un proceso de manipulación y de anulación de la voluntad. Te lo iba a decir. Pero si tú has trabajado con esto, si tú le dices a alguien algo que vaya en contra de sus valores o de su voluntad, lo primero que hacen es salir de ese trance, porque el trance depende de la relajación. Y cuando tú sientes que te dicen algo que te contradice o que va en contra de ti o que te pone en peligro, lo primero que haces es ponerte en alerta. Claro, te pones tenso y entonces Exacto. sales del estado de relajación. Sí, entonces pues Milton trabaja con ese trance ligero que no anula la voluntad de la persona, sino que trabaja con ella. Trance, Milton vuelve a poner ese foco en trabajar con la persona, no sobre la persona. No le haces hipnosis a la persona, sino que haces hipnosis con esa persona. Y de hecho, uno de los principios de la hipnosis ericksoniana es que toda hipnosis es autohipnosis.
Es un proceso natural de la persona y tú como hipnoterapeuta, como hipnotista, lo que quieras llamarle, le estás guiando en ese proceso, pero no se lo estás provocando. Eso es la persona misma lo está haciendo porque es un proceso natural y no del le ser estás humano. manipulando ni nada. Es que no podrías. Claro. No podrías y de hecho iría en contra de tu propio proceso de trance porque la persona se despertaría. Pero en Realmente otros te tipos de diría. hipnosis tal vez sí. Hay procesos, no, hay tipos de hipnosis en los que se puede ir a un sueño más profundo, pero como volvemos a lo mismo, es un estado delta tan profundo que no hay aprendizaje, por lo tanto tú le puedes decir que se tire por el balcón, pero la persona va a estar tan inconsciente que no se va a poder tirar por el balcón. Igualmente ni lo va a aprender como un aprendizaje ni va a ser una sugestión posthipnótica. Lo que sí sucede es que ese estado es tan profundo que pueden verse fenómenos como los que se han visto a veces de utilizar este tipo de hipnosis como anestesia para operaciones o para frenar el riesgo sanguíneo en algunas amputaciones. Eso se ha utilizado en campo de batalla, en situaciones en las que faltan recursos, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que eso al final acaba siendo un estado de tan profundo que tiene repercusiones solo fisiológicas y no tanto psicológicas porque la mente está, ya no la mente consciente también está bloqueada en ese punto. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. Muy bien, y en base a todo esto que decías, vamos a entrar un poco más en el tema concreto de las metáforas que utiliza la hipnosis ericksoniana. Exacto, pues al final es un poco lo que decimos. La metáfora es un poco la herramienta normal de la mente inconsciente. Es muy simbólica, ¿no? Es como, si os acordáis lo de Freud también, de la interpretación de los sueños. Si ves un molino es que es tal. El problema de Freud es que ponía símbolos absolutos. Todo el mundo que veía un molino tenía que interpretar lo mismo. Y nosotros, pues un poco en la línea de Milton lo que decimos es toda interpretación depende de la historia de cada persona y de lo que ha significado para esa persona, pues el ver un molino o haber leído el Quijote o cualquier otra cosa, ¿no? Puede estar modulado por eso. Y al final esos símbolos son propios de cada mente. Pero es un proceso natural, ese símbolo, esa creación de símbolos y ese entendimiento de símbolos. Entonces la mente inconsciente tiene dos cosas. Lleva mal que le den órdenes directas. O sea, es decir, si yo le digo a alguien en estado de hipnosis, deja de fumar, no va a ir. Precisamente porque esa persona debe tener si lo ha probado ya varias veces, va a tener una creencia establecida de que yo no soy capaz de dejar de fumar. Y nuestras creencias, para lo bueno o para lo malo, nos gustan. Entonces, ir directamente en contra de ellas, sucede esto que decimos, ¿no? Va en contra de mis valores, me despierto y lo rechazo. Entonces, Milton empezó a trabajar con el lenguaje indirecto. Entonces dices, tú puedes llegar a ser una persona no fumadora. O el nivel más alto de esto, en hipnosis, es la metáfora. Una historia en el que en el fondo hay un aprendizaje parecido al que quiere realizar la persona, pero como no va de esa persona, el elemento protagonista de esa historia no tiene los límites de esa persona. Claro, y tú tampoco pones las barreras de no poderte identificar, Exacto, ¿no? Te llevas el aprendizaje sin tus propios límites. Y en el fondo tú no tienes esos límites. Y al cambiar el sujeto, cambias ese set de límites. Y llega un momento en el que la mente inconsciente dice, bueno, pues oye, si ese río puede llegar hasta el mar, que es su objetivo, por muchas vueltas que dé y por mucho que a veces parece que quede seco y a veces tenga problemas, pero él sabe que como río siempre va a llegar al mar, joder, pues yo también puedo conseguir mis objetivos. Claro. ¿Sí? Y entonces con este tipo de trabajo se acaba generando un aprendizaje que deja de ser indirecto en el momento en el que la mente inconsciente se lo toma de forma literal, personal. ¿no? Claro. Sí. De hecho, uno de los principios de la mente inconsciente es que se lo toma todo de forma personal. Eso es uno de los principios también de la empatía. Inconscientemente, cuando nosotros vemos a alguien sufrir, entendemos que nosotros también somos capaces de sufrir. Cuando vemos a alguien feliz, entendemos que somos también capaces de ser felices. Y nos lo tomamos de forma personal y podemos llorar con ellos, podemos reírnos con ellos, en base a esa capacidad de empatía realmente inconsciente. Es muy difícil de controlar esa empatía cuando tú ves a alguien en un estado emocional muy profundo. Y esa es otra de las cosas. La mente inconsciente trabaja mucho con las emociones y se impacta mucho con las emociones. Por eso también que estas historias
tengan un contenido emocional, incluso cuando los elementos protagonistas no deberían tenerlo, y eso es una base de las metáforas, ¿no? Tú le das a un río un objetivo, cuando el río, pues como no tiene mente, pues no tiene un objetivo. Claro. Pero tú se lo das, lo personificas y le das emociones, y el río a veces duda porque está dando muchas vueltas, o a veces le falta agua, o le falta lo que sea, pero al final el río tiene la seguridad de que va a llegar a su sitio, ¿no? Y al final eso es emocionante para la persona y lo graba de forma más vívida. Muy bien. Y se puede hacer metáfora de cualquier cosa, entiendo. Desde un río, desde un sol, desde un objeto, cualquier cosa que tú quieras. De hecho, aquí va con el arte y la orientación de cada persona, ¿no? Muchos trabajan, y a mí me gusta también utilizarlo mucho, los elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la aceptación de uno mismo, pues como el sol o el aire puede dar vida a las flores, a los animales, sin tener la voluntad de hacerlo, simplemente siendo ellos mismos, porque su propia naturaleza les hace generar eso. Es un proceso de aceptación muy fácil de darlo, muy vívido, muy cálido, ¿no? Hay gente que utiliza pues de todo, desde experiencias propias de la persona, lo cual para mí es muy cercano a la no metáfora, pero se puede utilizar historias, referencias. Pues tengo un amigo que me ha explicado que los pescadores, cuando no consiguen peces, se van más profundamente a otra parte de la mar y cambian, tienen flexibilidad y todo esto, ¿no? Faros, aquí va con el arte, es muy artístico esto. Y de hecho, cuando hacemos el curso de hipnosis, yo recomiendo mucho empezar a leer poesía. Porque tienes un gran vocabulario, ¿no? Y generas mucho vocabulario, generas mucha manera de trabajar. Y también está bien cuando pues las personas que nos dedicamos a esto tenemos tendencia a acabar leyendo solo de esto. Y volvemos a, cuando descubrimos este poder de la metáfora, volvemos a leer literatura y a disfrutar mucho de la ficción. Qué bien. Y cuéntanos algo muy concreto sobre la hipnosis, que es las hipnosis regresivas. ¿En qué consisten? ¿Se usan? ¿No se usan? ¿Para qué? Bueno, al final todas las hipnosis pueden utilizarse para objetivos diferentes, ¿no? Tú puedes utilizar una hipnosis para generalizar el resultado de un trabajo que hayas hecho con otro tipo de terapia, de técnica, etcétera, etcétera. Puedes utilizar la hipnosis para redescubrir conceptos internos, y puedes utilizar también la hipnosis para recuperar momentos de tu pasado. Sí que es importante que cuando hablamos de hipnosis regresiva tengamos en cuenta que la mente es simbólica y que muchas veces las cosas que puedes recuperar están pasadas por ese filtro de la simbología. Por lo tanto, no son situaciones exactamente como las hemos vivido, y a veces son totalmente imaginadas y las podemos percibir como reales. Es por eso que se dejó de utilizar este tipo de hipnosis para temas de juicios, porque los filtros de la información que recibíamos se volvía a pasar por ese tamiz de la metáfora y no era fidedigno la situación real. Sí que es fidedigna la emoción, pero no la emoción real de lo que podemos tener por eso. Entonces, la regresiva es una hipnosis que puede servirnos para recuperar estados antiguos, para recuperar recursos, pero no para recuperar información tal cual, porque esa información no es exacta. No tiene por qué serlo, por lo menos, ¿no? Siempre tenemos el peligro de eso. Entonces, cuando queremos descubrir si nos pasó algo o no nos pasó algo, la hipnosis regresiva no nos sirve para eso. Sí que nos sirve para recuperar ese estado, si lo queremos recuperar, ese estado positivo, ese momento de felicidad que tuvimos, pero no la información exacta de lo que había ahí. Pues... Y en este caso, perdona, pero me ha llamado la atención lo que has dicho, porque claro, entiendo que a veces sucede que cuando las personas intentan recordar algo, como la mente tiende a ocupar los espacios, ¿no? Puede ser que tú estés intentando recordar algo y como no lo recuerdas muy bien, añadas cosas que no pasaron, ¿no? De hecho, hay estudios recientes que se han hecho acerca del 11 de septiembre en Estados Unidos, porque 11 de septiembre han habido muchos en muchos países y normalmente siempre han pasado cosas malas. Algo tiene esa fecha. Sí, en Estados Unidos se vio, pues, en entrevistas a personas de Estados Unidos, preguntándoles qué estaban haciendo aquel 11 de septiembre, ¿no? Y se ha visto que los recuerdos que ellos tienen están muy alterados. Es un momento especial porque hay una gran emotividad, hay una emoción muy fuerte, y entonces el cerebro graba muchas cosas, pero la manera de recuperarlo empieza a rellenar huecos, a mezclar información que han visto en la tele, con la que han leído, con la que han visto después, con la que estaban viviendo realmente en ese momento, ¿no? Entonces hay entrevistas sobre
qué cosas recuerdan estas personas, y muchas personas mezclan la información que vieron en la tele con la que vivieron, con la que leyeron después, porque es información que tienen y que está ligada a ese mismo evento. Claro. Pero la secuencia real no fue como ese momento, porque de hecho en ese momento tenían menos información de la que tienen cuando hacen ese recuerdo. Después. Y el cerebro no va a obviar esa información que ya tiene después, ¿no? Eso se llama presentismo, es decir, juzgar una situación pasada con el conocimiento que tienes ahora. Claro. Entonces, bueno, si entonces yo supiera lo que Exacto. sé ahora, hablaría las cosas diferentes, vale, pero no te juzgues mal porque entonces hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Y seguramente en una situación parecida con esa información volverías a hacer lo mismo, y es lógico y es positivo que sea así. Entonces podríamos decir que por ese componente, ¿no?, aleatorio, o de poder incorporar información que modifica la información literal, sí. En cambio, en la hipnosis ericksoniana ese componente no se da porque... No, sí que se da, pero como lo damos por hecho, solo lo utilizamos para los fines en los que no necesitamos esa información literal. Es decir, yo puedo utilizar la hipnosis para potenciar la creatividad de un músico o de un escritor. Puedo utilizar la hipnosis para recuperar estados, para hacer aprendizajes nuevos. Pero no voy a utilizar la hipnosis para recordar qué sucedió un día concreto, en un accidente, en un tal, en un atraco, etcétera, etcétera, con consecuencias legales, porque esa información va a estar filtrada. Pero lo que sí que es verdad es que el sentido profundo de ese recuerdo sí que va a estar. Lo que no va a estar son los detalles. La literalidad no es fiable en ese caso, pero sí el contenido. Y de hecho, como la mente es simbólica, el cambio lo hace igual. Es decir, si alguien cree que de pequeño pues tuvo una situación de abusos y lo cree firmemente, su mente va a generar las consecuencias de que eso ha sucedido. Incluso si las historias, ¿no? Exacto. Pues tendrá huecos, claro, porque rellena esos huecos con información que es coherente con lo que está sintiendo. De la misma manera, si está convencido de que no sucedió y sí sucedió, puede tapar esa información y generar una historia alternativa. ¿Sí? Entonces, por eso no es tan fiable la parte de hipnosis para este tipo de cosas. Muy bien, muy interesante. Y cuéntanos, tú respecto al tema de hipnosis, ¿haces formaciones? Yo soy formador en programación neurolingüística, pero como os decía, la programación neurolingüística, una de las 3 fuentes básicas que tiene es Milton Erickson. Y de hecho, muchas de las técnicas muy específicas, muy rápidas que tenemos acerca de PNL son versiones muy reducidas de pequeñas hipnosis, ¿no? Pero además enseñamos hipnosis ericksoniana, y de hecho, pues aparte de la formación que incluye el Practitioner, el Master Practitioner, que son las formaciones en PNL, hacemos un curso específico en hipnosis para gente pues que quiere utilizarla por sí misma como una técnica, incluso de creatividad, de terapia, para infinidad de cosas, o para otro tipo de terapeutas que quieren añadirla para profundizar su trabajo. Muy bien, pues las personas que estén interesadas pueden contactar contigo a través de tu web, paucardona.com. Exacto, y las redes sociales con mi nombre, etcétera, etcétera. Pues un placer, Pau, por Igualmente, tenerte Ingrid. aquí. Gracias por toda la información que nos has facilitado, súper interesante. Animaros a todos a investigar un poquito más y sobre todo a practicar. Sí, que es muy divertido. Gracias por escucharnos, chao. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo programa de Transformación.